Aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de los dones del Espíritu, pero quiero hacer una pequeñita reseña, me vamos a ir rápido, ¿verdad? Rapidito, porque esto ya lo vimos. Como el apóstol Pablo, ¿verdad? Exhortó en 1 Corintios 12 y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? En este texto podemos ver a Pablo que deseaba que el pueblo supiera los dones y que los usara apropiadamente, y da una cátedra en el libro de 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 14, ¿verdad? Acerca de los dones, el 12, 13, 14, todos estos capítulos que son teológicos y que son una base doctrinal para la iglesia cristiana que se mueve en el poder del Espíritu Santo y que sigue creyendo que el Espíritu Santo se sigue moviendo y se sigue manifestando, porque hay otro grupo cristiano que piensa en la cesación del mover del Espíritu Santo, como son los bautistas y los presbiterianos, pero nosotros somos una iglesia, hermanos, que cree en el mover del Espíritu Santo, porque también lo hemos experimentado, porque también lo hemos vivido, porque el Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia personal. Cuando estuve escuchando hace unos días al doctor Daniel de los Reyes en una cátedra que nos dio hace una semana, nos estaba diciendo que el cristiano pentecostés, le llama, cree en la experiencia de la salvación, no tan solo en el aceptar a Cristo en nuestro corazón, como ese día que levantamos la mano y dijimos, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y uno dijo, yo, ¿no? Y hace una oración. No, creemos también en una experiencia en nuestra alma, ¿verdad? Interna, personal, íntima, ¿verdad? De salvación. Le llama la experiencia de la salvación. También creemos en la experiencia del Espíritu Santo, porque somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma se encuentran nuestras emociones. No nos hizo Dios unos seres mecánicos, sino tenemos emociones. Y entonces ahí en el alma, ¿verdad? Él hablaba de esa experiencia, de esa transformación cuando aceptamos a Cristo de manera personal, íntima, ¿verdad? Y dijimos, esa palabra es para mí, y aceptamos a Cristo, le llama experiencia de salvación. También hay una experiencia con el Espíritu Santo, y la iglesia cristiana pentecostés cree en la experiencia con el Espíritu Santo. Creemos que también podemos tener esta experiencia con el Espíritu. Y el apóstol Pablo hablaba de que no debemos ser ignorantes acerca de los dones espirituales, ¿sí? Tenemos que conocerlo, tenemos que escudriñar en la Biblia cómo se reflejan los dones espirituales. Y hoy los vamos a ir viendo y hablamos de esta división, ¿verdad? De los tipos de dones. Hablamos que hay 9 dones y que teológicamente, hermanos, están divididos en donde habla, don de revelación, ¿verdad? Y dones de habilidad. Aquí están 3, de lenguas, interpretación y profecía, dones de sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus, y también tenemos don de fe, de sanidad y de milagros. ¿En qué cita encontramos esto, hermanos? En 1 Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. Ahí los enumeramos, espero que lo hayas subrayado en tu Biblia para que de manera práctica, si alguna ocasión alguien te pregunta, ¿verdad? De los dones, tú ya lo tienes subrayado, no lo tienes, ¿dónde estará? ¿Dónde me dijeron? No, sino que tú ya lo tienes. La Biblia es un libro de estudio, ¿sí? Es un libro de estudio y nosotros, ¿verdad? Tenemos que subrayar, hacer apuntes,
hacer, hay hasta quien tiene por colores. Bueno, porque es importante, ¿verdad?, tener esas anotaciones en nuestra Biblia, porque adelante, en otras clases que van a llevar, si sigues estudiando en Rema, llevamos una clase que se llama apologética, y es bueno tener estas bases dentro de esta materia. Entonces vamos a ir viendo esto, vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, hablamos del don de lenguas, que es muy evidente y fácil de explicar, ¿verdad? El don de lenguas es esta manifestación sobrenatural de este lenguaje desconocido dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El hablar en lenguas. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, que pueden ser, habla la palabra de lenguas desconocidas, ¿verdad? Lenguas que vimos en el libro de Hechos. Y vi aquí que Pablo parece decir que el hablar en lenguas es una especie, ¿verdad?, de lenguaje de oración. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿no? Ese es el don de lenguas, ¿verdad? Ese es el lenguaje que quería diferenciar claramente en el don de lenguas y el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es esa experiencia espiritual maravillosa cuando por primera vez hay una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y somos sumergidos, porque así habla la Escritura, el bautismo significa sumergirse, y somos sumergidos en la presencia de Dios y somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? El Juan el Bautista dice que el bautizador, el que era Jesús, nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces creemos en el bautismo, y la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, esa evidencia es el hablar en lenguas, ¿verdad? Hay una doctrina que cree que cuando aceptamos a Jesús, ya somos bautizados en ese momento en el Espíritu Santo. Se provoca para ellos un milagro, que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que somos sellados por el Espíritu Santo, pero también somos bautizados en el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús. Bueno, la Biblia habla de dos experiencias diferentes. Una es aceptar a Cristo, cuando dice la Escritura, mas al todo el que le recibiere, ¿verdad? El que creyere en su nombre será llamado hijo de Dios, como dice el libro de San Juan, capítulo 1. Pero en el libro de Hechos, ¿verdad?, ya estaban esos inscritos en el libro de la vida, ya habían aceptado a Jesús, solamente estaban recibiendo la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Como dos eventos diferentes, ¿verdad?, dentro de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Dos eventos diferentes, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, es eso importante saberlo, ¿verdad? Bueno, el don de lenguas es diferente porque en el bautismo puede ser que hables solamente una vez en tu vida, ¿verdad? Puedas decir, yo ya fui bautizada, pero no queda en ti el don de lenguas, el seguir hablando en lenguas, ¿verdad? Hay quien solamente habla en lenguas una sola vez, pero el don de lenguas es aquella persona, ¿verdad?, que tiene esta habilidad por parte del Espíritu Santo para hablar en lenguas, ¿verdad?
para hablar en lenguas. La palabra de Dios habla muy claramente de esto. Bueno, también dice que la función del don de lenguas es edificar, ¿verdad? A la persona que las usa, ¿verdad? De manera devocional, pero también habla de edificar a la iglesia. Por ejemplo, si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, 26 y 27. Si alguien gusta leerlo, por favor. Amén. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y uno interprete. O sea, hay un orden, hermanos. El hablar en lenguas hay un orden. Si no hay interpretación, bueno, entonces es de manera devocional, ¿verdad? Personal, donde es edificada la persona, ¿verdad? A sí misma. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermanos, muchas veces en nuestra vida devocional, ¿verdad? El orar continuamente, llega un momento, yo no sé si a ti te ha pasado, en que las palabras ya no son suficientes, ya el vocabulario te queda corto para expresar al Señor tu sentir, tu oración, lo que hay en tu corazón. Es ahí donde viene el Espíritu Santo, el don de lenguas, y donde edifica nuestro espíritu, ¿verdad? El hablar en lenguas al Señor. No sabemos lo que hablamos porque hablamos misterios, pero sí sabemos que esa llenura, que esa expresión, ¿verdad? Es un canal directo al cielo, ¿verdad? Es un canal directo de comunicación con Dios. Entonces, cuando no hay interpretación, solamente es algo devocional e íntimo con Dios y la persona. Cuando hay interpretación, se puede edificar a la iglesia. Entonces, vamos a ver ese don de lenguas. Permítame un momentito. Bueno, la interpretación, que lo ideal es que vaya acompañada, vaya de la mano del don de lenguas. Después dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Todas aquellas personas, hermanos, que hablamos en lenguas, que ya hemos sido bautizados y que Dios en su misericordia nos dio el don de lenguas, vamos a pedirle al Señor poder interpretarla para que la iglesia sea edificada. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Ese es el consejo del apóstol Pablo, poder interpretarla, ¿verdad? Poder interpretar este don de lenguas. La capacitación, ¿perdón? Perdón, tengo una duda. Sí, hermano. Ok, gracias. Yo me acuerdo, es una pregunta un poquito, espero que no sea complicada. Yo recuerdo hace unos años estuvo el hermano Terry Brown, y recuerdo muy bien que hubo en ese
en ese culto, él hizo una exclamación y él dijo, literalmente dijo, en ese momento, hablen todos en lenguas, ¿no? Al final, Ajá. creo que nadie pudo hacerlo, ¿no? O pudimos. Esa parte es incorrecta según el capítulo 14, versículo 28, 27 y 28. ¿Es incorrecto o es correcto lo que él afirmó? Bueno, de acuerdo a la prédica que él dio, es correcto. Si es un mensaje donde hay gente madura, donde no hay gente nueva, fíjate, tiene que haber algunas características. Debe no haber gente nueva, esa es la primera. Ajá. ¿Sí? Porque a mí me ha tocado, hermano, una amiguita que yo invitaba, que por fin se convirtió, ¿no? Pero cuando ella llegó a una iglesia cristiana y empezó a oír y decía, no entiendo, y se cerró, ¿no? Pero si no hay gente nueva y somos puros líderes y somos pura gente madura, está permitido, porque tú sabes que tienes la madurez necesaria para entender esta situación. El problema es cuando hay gente nueva. No recuerdo si en esa reunión, hermanos, había gente nueva o éramos líderes. Sí había, porque era una cruzada evangelística. Sí, entonces sí, si es una cruzada evangelística, hermanos, bueno, podríamos hablar en lenguas como el hermano lo solicitaba, pero no de manera tan expuesta, ¿ok? Quizás ahí en tu lugar de manera, ¿cómo se dijera? De manera más discreta, podía hacerlo yo. Pero ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios dice que si llega una persona que no conoce, que no tiene el conocimiento, que no tiene la fe necesaria, que no tiene las herramientas necesarias para poder discernir lo que está aconteciendo en este momento, solamente hay confusión. ¿Ok? Sí. Solamente hay confusión. Si yo llego, persona madura, con experiencia, a un lugar y están hablando en lenguas, a mí no me sorprende, ¿sí? A mí no me sorprende, pero si soy nueva, sí. Y la palabra de Dios habla de un orden. ¿Qué podemos hacer en ese caso, hermano? Sí, hablar en lenguas de manera discreta, no de manera parándome y haciendo, estoy hablando en lenguas, porque si hay una persona nueva, ¿verdad? Va a haber confusión en su corazón. Okay. Todo lo tenemos que hacer, hermano, para edificación y con mucha sabiduría, ¿verdad? Okay. Con mucha sabiduría. Entonces, estos versículos, el 27 y 28, tienen algunas cláusulas de que, bueno, pues es que yo esto lo puedo tomar como si fuera un mandato, ¿no? De Pablo, de que hablen dos, a lo mucho tres, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Sí, hermano. Y es así, hermano. Y es así, y de esta manera mantenemos el orden en las congregaciones. Me ha tocado ir a iglesias donde hablan en lenguas, ¿verdad? De manera muy abierta. Y como digo, a mí no me espanta, pero si llega una persona nueva, ¿verdad? Si llega una persona que no conoce, que apenas está, entonces no puede entender. Aquí la palabra de Dios, por ejemplo, a ver, dice aquí, bueno, no recuerdo aquí. Mira, en el 23. ¿Me puedes leer, Robert, el 23? 23 dice, sí, pues toda la iglesia toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos
¿no dirán que están locos? Ahí está. Entonces, es la situación, ¿no? Que Pablo manda un orden dentro del culto. El apóstol Pablo, hermanos, establece... Pastora, Sí, dígame. perdón, mire, es que yo tengo, bueno, siempre he tenido esa duda. Cuando nosotros regresamos a la iglesia, bueno, cuando fuimos por primera vez allá a la iglesia, llegamos justamente en esa reunión que menciona el hermano. Y bueno, empezamos a escucharla y mi hijo, es que a lo que yo voy es que usted dice que solamente son personas adultas o que están preparadas, pero un niño o sea, puede percibir eso, puede sentirlo, puede haber alguna situación, porque estábamos ahí, ¿no? Y entonces, pues mi hijo se desvaneció, se empezó a sudar, a sudar, a sudar, fue el hermano Mauro, fueron unos hermanos que pues en el momento yo no conocía, y todo. Y creo que fue muy impactante para él. Entonces, es por eso que yo me lo pregunto, porque al final pues él no tenía ninguna preparación, era niño y todo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde pueden percibir ellos eso? Hermana, mire, nos vamos a meter en otro tema, pero no entiendo por qué el niño se desvaneció, no entiendo por qué el niño sudó. O sea, yo creo que ahí ya es otra situación, desconozco el momento, no recuerdo el momento, pero bueno, no sé por qué el niño se desvaneció, En realidad, bueno, yo no me refiero a nada malo, sino yo me refiero, o sea, no me quiero meter a cosas como usted dice o algo así. Yo me refiero a que, por ejemplo, uno como adulto puede, ¿cómo le puedo decir? Puede manejarlo. A eso es a lo que yo me refiero. No es justamente que haya pasado algo feo o algo así, sino que si solamente le pasa a uno por ya tener una preparación, a eso es a lo que yo me refiero. Se dan casos, hermana, perdón, se dan casos en reuniones donde los niños son bautizados con el Espíritu Santo y hablan, ¿no? Ahí yo creo que Sí, es claro. más allá de la edad. Se me está cerrando mi computadora, a ver si me alcanza lo que me conecto. Nada más quiero comentar un caso que no sé si venga a colación. Mis hijos invitaron a unos vecinitos muy malosos, muy malosos. Y el día que fueron, estaban cantando la de Satanás está bajo mis pies, algo así, ¿no? Y yo vi que ellos volteaban a verse y no recuerdo cómo va el corito, pero así dice, ¿no? Sí. Y Satanás está bajo mis pies. Y al oír la palabra Satanás se escandalizaron y yo me di cuenta. Entonces ya cuando salí, les dije, el canto que entonaban es porque Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y ahora ya no puede tener potestad contra ti. Y nosotros como cristianos lo podemos poner abajo de nuestros pies y pisotearlo porque lo hemos vencido también a través de Jesús. A veces es necesario, ¿no? Hacer referencia en alguna canción al inicio o al final. Por eso que dice usted, porque no todos son cristianos, porque hay percepciones diferentes, ¿no? Sí. Sí es cierto que cuando es a la iglesia, Dios se manifiesta de manera abierta y todo. Y aquí la invitación de Pablo es en ese sentido, si está la iglesia, creo que puede haber una mayor libertad y comprensión de lo que se está haciendo. Cuando hay gente nueva, sí se escandalizan, no comprenden, y por eso yo creo la recomendación, hazlo para ti. Si no va a ser para edificar a la iglesia y no va a haber un intérprete, entonces no lo escandalices para que no se asuste y se alejen en ese sentido, ¿no? Como dice que le pasó a su amiga. Bueno, era un comentario. Sí, hermano, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que, ¿alguien quiere hablar? Sí, una pregunta. Y, por ejemplo, si en ese momento el Espíritu Santo te está dando el don de lenguas y lo reprimes, ¿no es malo? No, hermana. Ustedes no repriman nada, hermana. Si ustedes son bautizados en una reunión, ¿verdad? Ustedes
hablen en lenguas de acuerdo al Espíritu Santo se los da. Yo, la verdad es que cuando nosotros reprimimos, y la hermana dijo una palabra muy fuerte, porque es realmente lo que hace el hombre, reprimir, ¿verdad? Frenar. Hay personas que tienen miedo. A mí me han dicho, es que yo tengo miedo, no sé qué va a pasar, ¿no? Como si les fuera a pasar algo, como, ¿sabes qué pasa? Que el Espíritu Santo no te posiciona, ¿sí? No es que tú vayas a perder tu sentido y vayas a decir, se me fue el avión, ya no supe qué pasó. No, tú estás en tus 5 sentidos, ¿verdad? Disfrutando el momento de la llenura del Espíritu Santo. Y el reprimirlo, hermanos, es ausentarlo. El reprimirlo es que el Espíritu Santo no lo haga. Hay falta, hay incredulidad, hay temor. Y por eso el Espíritu Santo, ¿verdad? No se manifiesta, porque necesitamos madurez, hermanos. Necesitamos madurez. Entonces, hermanos, nosotros no, como dice la hermana, no lo frenemos, no lo reprimamos, que el Espíritu Santo se manifieste. Miren, hermana. Tengo una duda. A ver, hermana. Mire, en el 27 y 28, como decía el hermano, dice, si habla alguno en lenguas, esto sea por 2 o lo más 3 y por turno y uno interprete. Eso de la interpretación, dice, si no hay intérprete, calle. Yo nunca he conocido a alguien que interprete. Eso se tendría que hacer, por ejemplo, cuando están orando y estamos orando, por ejemplo, en lenguas, sí hay intérpretes, yo nunca he conocido, la verdad. Sí hay, hermana. Sí, es el don del Espíritu, sí lo hay. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que debemos de pedir en oración poder interpretarla. A veces el intérprete es el mismo que está hablando en lenguas. Sí, es la misma persona. Pero mire, la interpretación de lenguas, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo faculta para comprender y comunicar el significado del mensaje en lenguas. Cuando se interpretan para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración, o como una profecía. Sí hay intérpretes, pero necesitamos más intérpretes, ¿no? Más pedirle al Señor poder interpretarla. No es un don de traducción. No estoy traduciendo la lengua que estoy hablando, el intérprete no entiende la lengua empleada en la articulación dada. Vamos a ir avanzando, hermanos, porque este tema, sí, mi amor, este tema es muy hermoso y tenemos muchas preguntas, pero necesito terminarlo hoy porque si no me van a regañar. El don de profecía, hermanos, el don de profecía. El don de profecía, les voy a leer, dice aquí, el don de profecía, tengo aquí, dice, es la manifestación, es un don que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Es un mensaje de revelación directa, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver, hermanos, y ya vimos en Rema 1 los profetas. La Biblia es un libro de profecía, hermanos, ¿sí? Es un libro de profecía y vemos profetas en el Antiguo Testamento y vemos profetas en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento vemos profetas que les llaman mayores y profetas menores. Yo no sé si te acuerdes de Rema 1, ¿verdad? Que vimos a los profetas, ¿verdad? Este es el don de profecía. Entonces, dice la palabra de Dios que son para edificación, para exhortación y para consolación. Y dice, la profecía es articular palabras inspiradas, ¿verdad?
es articular palabras inspiradas, es la habilidad de articular la palabra, la verdad de Dios. No debe de confundirse con la predicación, porque hay doctrinas que piensan que la profecía es la predicación. No es para predecir el futuro, ¿verdad? No somos agoreros, no somos adivinos, no somos los que leemos la mano, no. Siempre debe exaltar a Jesucristo, ¿sí? A veces venimos de una vida antigua en la hechicería, ¿verdad? Donde nos iban a leer la mano y nos iban a predecir el futuro y dice, para ti en 2021 va a pasar esto. Eso no es el don de profecía, ¿sí? Ese no es el don de profecía. El don de profecía es un mensaje de revelación que da un impulso del Espíritu Santo. Es una revelación de lo alto, que debe tener la característica de edificar, de exhortar y de consolar, hermanos. Fíjense, si nosotros vemos profecía, una profecía que edifica, hermanos. Tú que has leído la Biblia y que has leído ¿quién está en lea la Biblia en un año? Varios. Hermano. Yo, pastor. Bueno, hemos leído a los profetas, quizás has leído al profeta Isaías, pero la palabra, los profetas dieron mensajes de edificación, de exhortación y de consolación. Se ve mucho en el profeta Isaías. El profeta Isaías daba mensajes al pueblo, ¿verdad? De edificación. Si nos vamos al libro de Isaías, hermanos, vámonos rápido al libro de Isaías, capítulo 35, para que veamos un mensaje de edificación. Un mensaje, Isaías, capítulo 35. Vamos a leer el 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está dando el profeta un mensaje, una profecía de edificación a el pueblo de Israel. Hay un mensaje de exhortación, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías, también capítulo 1, ¿verdad? Versos de 11 al 20, ¿verdad? Donde exhorta al pueblo y hace dos tipos de exhortación, que era lo que yo les decía. Uno es lo regaña y otro es lo invita. Miren, por ejemplo, dice así: hastiado estoy de holocaustos, está en el versículo 1:11, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangres de bueyes ni de ovejas, ¿verdad? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominable, ¿no? Las fiestas, los está regañando. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, multipliquéis la oración, yo no oiré. Los está regañando el Señor en esta profecía. Pero después les dice: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Entonces ahí los está invitando a ver un cambio radical en su vida. Es un mensaje de exhortación. Pero también hay mensajes de consolación. Si nos vamos al 4:2, y en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los que sobreviven de Israel. Ahí los está consolando. El Señor los regaña, los exhorta, ¿verdad?
pero también los invita a que cambien su manera de vivir. Estoy dando un ejemplo, hermanos, más o menos, ¿verdad? De estas características que debe de tener la profecía de edificación, de exhortación y de consolación, ¿verdad? Y la profecía, ¿verdad? Vamos a ver si continúa aquí. La función de la profecía, esto ya lo vimos la semana pasada. La palabra de ciencia, hermanos. La palabra de ciencia es un fragmento de la ciencia divina impartida de manera sobrenatural por medio del Espíritu. Ciencia es conocimiento, ¿sí? Esta suple la ciencia inmediata para conocer qué cosa decir o hacer en una situación determinada. Mire, una definición más clara, ¿verdad? Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas, ¿verdad? A menudo está relacionado a la palabra de conocimiento, de ciencia, con el don de profecía. Si nos damos un ejemplo de esta palabra de ciencia o palabra de conocimiento, la tenemos en Hechos capítulo 5. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 5, para que ustedes vean cómo se manifiesta la palabra de ciencia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí se ve en Pedro el don de conocimiento, ¿sí? Porque a Pedro nadie le había dicho lo que esta pareja, ¿verdad?, había hecho, ¿verdad? Dice la experiencia, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Verdad? Entonces ahí se ve la palabra de ciencia, ¿verdad? Este es dada por el Espíritu y es una declaración inspirada por el Espíritu que revela el conocimiento de personas, de circunstancias o verdades bíblicas. Y entonces ya vimos que esta experiencia de Pedro con Ananías y Zafira se revela el don de ciencia, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esto vamos a decir. Lo que no es el don de ciencia, no estamos hablando de la ciencia natural, no es la ciencia que se aprende por medio de estudios académicos, no es sabiduría obtenida con la experiencia, no es ni siquiera la ciencia para comprender la Biblia, ¿verdad? Es de carácter sobrenatural, es otorgada según el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo crea necesario, es dada para una necesidad o una situación específica. No es don de ciencia, sino más bien palabra de ciencia. Sí, es el don de palabra de ciencia. Yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? A través de una predicación, ¿verdad? Pareciera que el que está predicando allá enfrente está recibiendo una revelación de tu vida, ¿no? Dice, ¿y a ese quién le contó mi vida? Bueno, es la manifestación, ¿verdad?, del Espíritu Santo, es esa revelación, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo, de alguna circunstancia, de algún tiempo de tu vida, ¿verdad? Eso tiene que ser directamente a la persona, ¿verdad? A mí me ha pasado.
A nosotros nos pasó hace muchísimo tiempo, bueno, al pastor directamente, que había ido a otro país, ¿verdad? Y en ese país él fue a la iglesia y ahí el predicador dijo, aquí hay una persona de otro país, ¿verdad? Que está esperando una confirmación de Dios para un proyecto o para establecer una iglesia. Fíjense, todo eso impresionante. Dice el pastor, yo me quedé con la boca cuadrada, ¿verdad? Yo me quedé con la boca cuadrada cómo ese hombre iba describiendo mi circunstancia, ¿no? Mi circunstancia real, espiritual, de ministerio. Y dice, y a ti te digo, extranjero, dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Esa fue una palabra de ciencia que recibió mi esposo de parte de un pastor, sin saber el pastor aquel que estaba dando una palabra de ciencia, hermanos. Esto es algo, es un mover sobrenatural que dices, esa palabra es mía, ¿no? Esa palabra es mía. Y a lo mejor te la dan de manera directa a ti, ¿verdad? Como te dijera, con una persona de manera o de manera colectiva, como fue en este caso, ¿no? Entonces, es maravilloso el mover del Espíritu Santo, es algo sobrenatural que no te queda duda que es el Espíritu Santo que te está dando esa palabra para ti, porque nadie podía haber dado la información que te están dando en ese momento, ¿sí? Entonces, ejemplos, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice, las respuestas que expuso a Satanás fueran palabras de ciencia impartidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Otorgando sabiduría en la administración de la iglesia. También es esa palabra de ciencia. En esos ejemplos, hermanos, se ve esta manifestación de la palabra de ciencia, ¿no? Vamos a ver, este es importantísimo, el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Este es otro don, ¿verdad? El discernimiento de espíritus. Y aquí tenía yo algunas citas que yo quería o les quiero mostrar, ¿verdad? Que es algo muy interesante, el discernimiento de espíritus, ese don especial que faculta para poder discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje no es del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando un mensaje no es del Espíritu Santo, este don, hermanos, es muy importante en la iglesia, ¿verdad? Dice, permite penetrar dentro del reino o esfera espiritual para distinguir entre el espíritu de Satanás, los espíritus del mal, el espíritu de Dios y el espíritu humano. Por medio de este don podemos discernir el origen de ciertas acciones, enseñanzas y circunstancias que han sido inspiradas por seres espirituales. El don discernimiento de espíritus, hermanos, es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos los dé, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos juzgar la profecía. Miren, si nosotros nos vamos igual a 1 Corintios, donde estamos, capítulo 14, dice, ¿quién me lee el versículo 29, por favor? Amén. Asimismo, los profetas hablaban 2 o 3 y los demás juzguen. Esta palabra juzguen nos habla, hermanos, de este don del discernimiento de espíritus. Toda profecía, ¿verdad?, debe ser juzgada, ¿sí? Toda profecía debe ser juzgada. Toda doctrina
debe ser juzgada. A veces decimos, no juzgues. No, no, sí juzga. Y debes de juzgar con el parámetro que tenemos, que es la Biblia. ¿Ok? Ninguna profecía, ni ninguna interpretación de lenguas que se sale de la palabra es de Dios. ¿Ok? En eso tenemos que tener claro, hermanos, porque hay mucho abuso, ¿ok? De la profecía y de la interpretación de lenguas. ¿Sí? Ninguna palabra que se salga de la Biblia es de Dios. Por eso el apóstol dice, y los demás juzguen. Juzguen. ¿Sí? Si yo recibo una palabra, voy a aplicármela a mí, aunque esta fue una experiencia que se vivió, no en Tierra de Gloria, en otra congregación. Si viene alguien a mí y me dice el Señor que dejes a tu marido porque Dios tiene grandes planes para ti, para llevarte a Europa a predicar, pero no es con tu marido, esa profecía solo es para ti. ¿Esa profecía es de Dios? No. ¿Esa profecía es de Dios? No. No. La tengo que tomar porque dice alguien, el Señor me dijo que tú te ibas a ir a predicar al otro lado del mundo, pero sin tu marido. Esa profecía no es de Dios porque se contradice con la palabra. ¿Eh? Hay un hilo muy delgado, hermanos. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más grande, Dios o su palabra? Dios. Dios. Creo que la palabra. Pues las dos, ¿no? Nada más es, nada más es Dios o su palabra. O no hay explicaciones. Dios o su palabra. ¿Quién es más grande? Dios, porque Dios fue el que habló. Dios. A ver, ¿quién más da otra palabra? Pues es que es la palabra de Dios, ¿no? ¿No es lo mismo? ¿No? A ver. Al ser de Dios. Bueno, hay una doctrina. Por eso es que tenemos que por eso la palabra dice, ahí hay un discernimiento que nosotros tenemos que tener. ¿Sí? Dios no es más grande que su palabra. Dios es su palabra. ¿Eh? Dios es tan grande como la palabra que está revelada aquí. Pero cuando yo pienso que Dios es más grande que la palabra, entonces quiere decir que Dios se sale de la palabra. Dios no la hizo. Que Dios puede hacer otras cosas más allá, ¿no? Que Dios puede hacer otras cosas más allá. Pero por eso está la palabra y la profecía perfecta, escrita en la Biblia. Y Dios es tan grande como su palabra revelada, porque Dios es la palabra. Pero hay doctrinas, ¿verdad?, que se manejan, ¿verdad? Por eso surgen otras falsas profecías. La Biblia habla de falsos maestros, de falsos profetas. ¿Eh? Y tenemos que tener el discernimiento, hermanos, y juzgar siempre. Nosotros tenemos que juzgar, le voy a decir que la prédica del pastor y de cualquier pastor que usted oiga en internet, porque en internet nos llega mucha basura. Usted tiene que juzgar la palabra que esté escuchando, porque la palabra va combinada de doctrina humana, va combinada de doctrina satánica,
y se infiltra como una verdad espiritual. Como una verdad espiritual. Y ahí es donde el discernimiento de espíritus debe ir de la mano de la interpretación de lenguas y de el don de profecía. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Están en contra o están a favor? Los dejé muy callados. Bien. Los dejé muy callados. Hermanos, esto es rema 2 y para arriba va a haber más fuerte. Necesitamos tener las bases espirituales bien firmes, ¿sí? Porque hay espíritus engañadores que aún a los escogidos van a engañar. Así. Y nosotros tenemos que tener la doctrina bíblica firme, segura, anclada en nuestra fe. Y cuando la palabra de Dios me pone aquí y los demás juzguen, a mí me abre un panorama impresionante. Miren, nos vamos a... tenía aquí yo una cita que les quería compartir. Es en Primera de Juan 4:1. ¿Quién me lo quiere leer? 4:1 y 2 y 3. 4 al 3. Amén. 4, 1, 2 y 3. Adelante. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué entendemos, hermano Arturo? Hasta ahí. ¿Qué entendemos con esta palabra? Pues que vendrán falsos profetas, que vendrá gente que hable como con cierta claridad y con cierta cuestión religiosa, pero que si no habla en el nombre del Señor Jesucristo, si no reconoce al Señor Jesús, entonces no es de Dios. Y fíjense cómo dice Juan, no creáis a todo espíritu. Y dice espíritu con qué E. Con E minúscula. ¿Ok? Con E minúscula. Fíjense este juego de palabras. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Y probar los espíritus si son de Dios. Nosotros tenemos que probar los espíritus, hermanos, si son de Dios. Si esa palabra, si esa doctrina es de Dios. Si ese hermano que está predicando es de Dios. Sí, porque ahora con tanta apertura de internet y abrimos cualquier cosa y pensamos que nada más porque se ponen en un púlpito, ¿verdad? Es de Dios. Yo he visto grandes hermanos con mucho reconocimiento hablando doctrinas heréticas. Dice, ¿cómo puede decir el hermano esto? ¿En dónde lo leyó? Hermano, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dicen esto conocer, y después dice Espíritu de Dios, con mayúscula. Todo espíritu, con minúscula, que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu, con minúscula, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, o sea, en contra de Cristo. Eso quiere decir, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, tenemos que rogar a Dios por este don
de discernimiento de espíritus, porque hay un mundo espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros tenemos que discernir la doctrina bíblica con la doctrina humana y con la doctrina de demonios. Hay 3 tipos de doctrinas, hermanos. Hay la doctrina de Dios, la bíblica. Hay las doctrinas de demonios. Y hay la doctrina humana. Los fariseos tenían doctrina humana. Así dice el Señor, que le habían agregado a la palabra mandamientos de hombres, doctrina humana. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría, el discernimiento de espíritu para saber distinguir, ¿verdad?, los espíritus y las doctrinas. ¿Ok? O sea, no toda mensaje es divino y no toda profecía o interpretación es de Dios. Tenemos siempre que cotejarla con la palabra. Ninguna profecía ni ninguna interpretación se debe salir de la palabra de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Dios no se va a contradecir. ¿Ok? Vamos para adelante. Pastora, una pregunta. A ver, hermanita. Por lo menos pasó en una iglesia que un pastor viene y manda un mensaje por teléfono y le dice a los hermanitos, claro, pero él lo hizo con doble sentido. Le dice, bueno, el primero que me haga una llamada recibe una bendición sacerdotal. Pero él lo que andaba buscando era que, como me comenta la hermana, que ese día no diezmó nadie, entonces él andaba, era preocupado por los diezmos. Entonces, a mí me parece eso como si es que estuviera vendiendo la palabra. Eso pasó en Venezuela. Sí, hermana, hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación y nosotros la verdad es que nos quedamos con los ojos cuadrados y hemos pedido sabiduría a Dios porque existe la manipulación en muchas denominaciones. Tenemos que tener la sabiduría de Dios y este discernimiento de espíritus, bíblico, bíblico, que Dios nos los dé a todos, este discernimiento, hermanos, para que no seamos engañados y para que no seamos manipulados. ¿Ok? Claro. Para que no seamos manipulados. ¿Vale? Vamos a ver que es importante. Por eso dice el apóstol, no ignoren los dones espirituales, porque son para edificación de la iglesia. ¿Sí? Bueno, aquí dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, hay un ejemplo bíblico de este don, ¿verdad? Encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí se ve el don de discernimiento de espíritu. Pablo, ¿verdad?, estaba ejecutando este don de discernimiento de espíritu. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, porque quiero terminar en este día. El don de fe, hermanos, ¿verdad? El don de fe es la dotación especial dada a una persona que Dios llama a que dé pasos de acción imposible debido a lo que Él ha hablado. No es la fe para salvación, ¿verdad? Es el don de fe. Es una fe sobrenatural, especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer algo extraordinario y milagroso. Este don de fe, hermanos, es un don que debe de estar como base de todos los dones. Yo no puedo tener don de sanidad sin don de fe. Yo no puedo tener don de profecía sin don de fe. Yo no puedo tener el don de hacer milagros sin don de fe. ¿Sí?
Yo no puedo tener ni el don de hablar en lenguas si no creo en las lenguas. ¿Me entienden? El don de fe es ese don maravilloso que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer algo sobrenatural, extraordinario. Ese es el don de fe. Ese don de fe, ¿verdad? Y todos los dones, miren, vamos a Romanos 12:6. Romanos 12:6. ¿Qué dice Romanos 12:6? 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si le profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Yo tengo el don de profecía, pero lo voy a usar a la medida de la fe. ¿Ok? Entonces, este don maravilloso, ¿verdad? Que se dice, úsese conforme a la medida de la fe. Ese don maravilloso debe de estar anclado en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, ¿sí? Al profeta Ezequiel, el Señor le dice, y come el rollo. Si quieren ir lo tengo en Ezequiel 3, del 1 al 3. Ezequiel 3, del 1 al 3. Lo estoy leyendo yo, hermanos, para ir avanzando. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. La palabra de Dios maravillosa dice en el libro de Proverbios que es como miel, ¿sí? Es como miel. Nosotros tenemos ese don de fe, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra, al comerla, como dice, ¿verdad? Eso ejercita mi fe. Y también tenemos que tener comunión íntima, estrecha, con el autor y el consumador de la fe. Sin estos dos parámetros, hermanos, no podemos tener el don de fe. ¿Sí? Sin estos dos puntos no podemos tener don de fe. Necesitamos comer la palabra, ¿verdad? Vivir la palabra, amar la palabra y tener la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando. Un ejemplo bíblico, dice aquí. Cuando Josué, ¿verdad? Bueno, es un milagro maravilloso, ¿no? ¿Verdad? El que habló Josué el día que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y le dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Ese es el don de fe, hermanos. Qué hombre, ¿no? También cuando el profeta dijo y puso un sacrificio y lo llenó de agua, ¿no? Y después que encendió del cielo fuego, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Es el don de fe ejecutado en quien cree en el mover sobrenatural de nuestro Señor, ¿verdad? Aquí está, dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ¿verdad? El don de fe se da en la presencia de Dios con una persona que vive en la presencia de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese es don de fe actuando en el profeta Elías. Bueno, los más sencillos, que fáciles de comprender, don de sanidades, ¿verdad? Ese don que opera sobrenaturalmente para sanar enfermedades y dolencias, sin hacer uso, ¿verdad?, de medios naturales. Es el poder del Espíritu Santo que desciende sobre el cuerpo de una persona,
disolviendo enfermedad, dolor y sanándole completamente. Es el don de sanidad. Qué maravilloso don. Fácil de comprender y lo vemos muchísimo, ¿verdad? En la vida de Jesús, ¿verdad? Es las funciones del don es liberar a los enfermos para probar es proclamación de Cristo, ¿eh? Aquí está mal, la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y confirmar la palabra. Para eso es el don de sanidad. Hace libre a los enfermos, ¿verdad? Lo vemos en muchas partes de la Biblia, en la vida de Jesús, ¿verdad? Pero también cuando el Señor dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Cuando aquellos amigos bajaron al paralítico por el techo, ¿verdad? Él revela ahí que es Dios. Y para confirmar la palabra, ¿verdad? Para confirmar la palabra. Estas son las citas. Funciones, ¿verdad? Del don de sanidad para atraer la atención de las personas al evangelio. Vamos a ver Mateo 4, que dice Mateo 4, 23 al 25. Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense lo que hacía el Señor, enseñaba, predicaba y sanaba. Y también es para traer gloria a Dios. Bueno, vemos cuando el Señor sana a muchos enfermos que lo adoraban, ¿verdad? Eso lo vemos en este don de sanidad. Bueno, la operación de hacer milagros, esa es otro don. Un milagro ocurre cuando interviene Dios en el curso ordinario de la naturaleza. El don de la operación de milagros viene cuando Dios nos reviste del poder de su espíritu para hacer algo completamente fuera del plano de la capacidad o de la habilidad humana. Un don de milagros, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta, ¿verdad? Un don de milagros cuando Pablo fue mordido por la serpiente y pensaban que ahí terminaba su vida y no le sucedió nada. Es ahí el don de milagros cuando algo sobrenatural, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Es extraordinario en la vida de alguien. Todos los dones del Espíritu son milagrosos, es cierto, pero el uso del término milagro en este ejemplo se refiere a actos, a hechos de poder. A hechos de poder. Acuérdense que el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el ser testigos, hermanos, somos testigos de muchos hechos de poder de parte de Dios en la vida de las personas. Por ejemplo, un caso práctico que lo vivimos en la iglesia con Miriam, ¿verdad? Que teniendo 11 años de casada, que no podía tener bebés, que ya no había remedio, ¿verdad? Dios le dio a Moy. Eso es un milagro. Cuando el médico te dice, no hay más por hacer, ya no hay más, ¿verdad? Viene Dios contra natura y hace un milagro en la vida de alguien. En este caso, ¿verdad? Lo vivimos de Miriam, que se dio cuenta que estaba embarazada cuando tenía, creo que 7 meses, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en su mente estaba descartada la idea de ser mamá. Lo achacaba a problemas gastrointestinales, a problemas de otra índole. Nunca pensó en que estuviera embarazada. Y miren, eso es un verdadero
milagro, ¿verdad? Un verdadero milagro en la vida de... Bueno, la operación de milagros, ¿verdad? En el nombre de Jesús logró, ¿verdad? Daba valor a los creyentes para predicar a Cristo. Las personas reconocían que ellos habían estado con Jesús, el obrador de milagros, ¿verdad? En la época primitiva de la iglesia, en el libro de los Hechos, ¿verdad? El apóstol Pablo, los apóstoles iban caminando, predicando el evangelio y haciendo milagros para que creyeran en Jesucristo. Y dice aquí en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Dice aquí que fueran animados a la oración, hacía que los creyentes oraran para tener más de Dios. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí vamos viendo, después dice que fueran convencidos de pecado, convencían y traían convicción a los corazones de hombres de sus pecados, ¿verdad? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Se enfurecían y querían matarlos. También la operación de milagros logró que se convirtieran 5,000. Es un milagro. 5,000 almas se convirtieron en un día a través de un milagro. El milagro del cojo, de la puerta de la hermosa en el templo, ¿verdad? El Señor, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Ese cojo de nacimiento que estaba nada más estirando la mano, ¿verdad? Para tener el sustento, recibe el milagro y a través de ese milagro, dice, 5,000 almas se convirtieron al Señor. Tiene un motivo, tiene un objetivo. Que glorificaran a Dios. Dice que ese cojo entró al templo adorando y alabando a Dios, ¿verdad? Dice, y todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Dice, todos los hombres, ¿quién no glorifica a Dios por un milagro de esa magnitud? Para que se difunda el evangelio rápidamente y sea extendido. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, hermanos, creo que ya terminó la exposición, ¿verdad? Nosotros creemos... Disculpe, es que no me dio tiempo de copiar bien la 1 y la 2 de estas últimas que puso. Hermana, está grabada la clase, si quieres se la compartimos. Para okay, que, la 1 y la 2 están por acá. La 2 es esta, okay. 3, 4, 5. Si quiere usted, va a estar grabado y se la vamos a compartir. Hermanos, hemos terminado, bendito sea Dios. Pensaba que no terminaba. Este es otro milagro. Hermanos, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar aquí. Vamos a ver, stop.